aprovechemos que lo tenemos ahí al otro lado y dispuesto a respondernos nuestras inquietudes. Y desde ya personalmente, muchas gracias, muy clara, muy de método la charla, así que nos deja tareas por hacer a las que estamos interesadas en construir nuestra marca. Yo tengo una pregunta. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Soy Carolina Leiva. Bien, voy a prender la cámara. Dale. Una de mis preguntas es, cuando tú hablas de la primera parte del análisis, no sé qué opinas tú del método Ikigai y hoy toda la tendencia que está en definir el propósito de marca, más allá de valores y pilares, sino que hoy ya en función a ese propósito, donde tú mezclas distintas áreas, puedes generar mejores conceptos para poder proyectar. ¿Qué opinas tú de esa parte, que no, como no la nombraste y le hiciste más en el método clásico de branding y no en esta de la tendencia actual? Ya, muy bien. Estoy anotando como el presidente cuando le hacen preguntas, entonces estoy anotando, déjeme anotar y le contesto. No, ya lo tengo, mira. Sí, efectivamente hay una tendencia actual. Yo en realidad no me quise meter en mucho detalle, para ser bien franco, porque podríamos hablar de distintos tipos de metodologías, de tendencias que existen, pero con respecto a la que tú mencionas, me voy a colgar de un tema que es bastante general y aplica a otras metodologías. El consumidor cambia. El consumidor cambia. Partamos de esa clave. El consumidor cambia, los hábitos de consumo cambian. Ojo, la pandemia va a hacer cambiar los hábitos de consumo de sus consumidores, independiente en qué área se desarrollan. Por ejemplo, las empresas físicas se tuvieron todas que reinventar en semanas para producir sistemas de delivery, por decirle algún ejemplo, de crear sistemas de páginas web con carrito de compra, en donde en el fondo, y ahí surgen otros problemas, no es llegar y poner una caja con carrito de compra, porque ¿qué pasa si no tienes el sistema de logística para repartir después? Se te cae todo el modelo de negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque todo cambia siempre. Como dice la canción, cambia, todo cambia. Siempre cambia, cambia el consumidor. Y en el fondo una de las cosas principales de cambio del consumidor en las últimas décadas ha sido el tema de pasar de lo racional a lo emocional. ¿Ya? Y eso es sumamente importante. Por eso se ha dicho que es muy importante el tema de, no sé si, yo creo que lo han escuchado, el storytelling, el contar historias. Las historias vienen desde que el ser humano es ser humano, es decir, en la época de las cavernas. Nos gusta escuchar historias buenas, eso sí, pero eso nos ayuda a conectarnos con nuestro lado emocional, ¿ya? Por lo tanto, lo que decía Carolina es justamente de qué manera, a ver si logro leerte, Carolina, de qué manera juega el rol estas nuevas metodologías con el propósito. Justamente el propósito está vinculado a cuál es nuestro fin de vida, cuál es nuestro objetivo de vida, cuáles son nuestros valores. Ahí lo conecto con los valores que yo hablaba. ¿Cuáles son nuestros valores de vida? ¿Ya? ¿Qué nos conecta? No sé si han escuchado alguna vez a la marca Green Glass, que hacen vasos con reciclaje de botellas. Muchas de sus botellas, yo creo, que las ocupan. Green Glass tiene un personaje que es bien conocido, que de hecho Oscar Muñoz, que es el Oski, que es bien conocido, de hecho yo lo conozco personalmente. Él ha trabajado y ha construido un trabajo de marca personal, ¿ya? Y su propósito, y él lo dice, su fin es dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontró con respecto al tema verde. Él no vende en el fondo la botella, él no vende el vaso, sino que él vende el mundo mejor como lo encontró. Y ahí está el propósito que decía Carolina. Entonces eso también es parte como de nuestra historia, de nuestros valores. ¿Sabes por qué te lo preguntaba, Oscar? Porque creo que una de las cosas más difíciles en hacer una estrategia de branding es cuando uno quiere definir el público objetivo y que se alinee con tus valores. Y es por eso que el tener muy claro cuál es tu propósito te va a hacer, porque, por ejemplo, el caso de Green Glass, que es un caso de éxito y de análisis, hace siempre él parte con un propósito. Él no parte con a quién quiero comunicar, sino qué quiero hacer, ¿cachai? Y qué huella quiero dejar. Y según eso, hace su estrategia y determina un público objetivo, sustentable, bla, 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 bla. Por
por eso, Carolina, el punto 1 es autoconocimiento y el público objetivo es el segundo punto. ¿Cachai que tiene lógica? Entonces, esa es la idea. Y así conversa con toda esta idea de los valores, propósitos, y después nos pasamos al público objetivo. No sé si me pasa que la mayoría de las veces, sí, es como para dejarle claro al resto, la mayoría de las veces el gran problema entre un cliente o uno mismo es decir, a quién quiero, es como asumirse. Porque, por ejemplo, me ha tocado viñas que dicen, yo quiero vender a un público, no sé, joven, 20 años, y tienes puros vinos clásicos que son con una imagen corporativa incluso muy elegante, muy de seniority, y que no conversa, y te dicen, no, pero es que yo quiero venderles a ellos, y tú tienes que hacerle estrategia de posicionamiento a ese grupo, y ahí tienes que generar un cambio incluso de imagen, que es lo que no entienden, de tono y estilo, y asumir muchas veces es que uno no va a llegar nunca a ese público, porque uno es, a menos que quiera cambiar lo que es, para llegar a ese público, también es importante conocerlo, ¿no? De todas maneras, imagínate, lo que tú decías es súper buen ejemplo. ¿Cómo voy a llegar a un público joven con un vino con una etiqueta clásica? El otro día me topé con un vino en el supermercado, no sé ni cómo será el vino, yo no soy muy conocedor de vino, pero había uno de Frida Kahlo, ¿cómo se olvidó? Frida Kahlo, que era como con muchos más colores. Uno ve la etiqueta, muchos más colores, como que comunicaba algo diferente. Yo lo veía y decía, wow. De hecho, como que destacaba dentro de eso. Yo no sé cuál es el trabajo que hay detrás, dentro de branding de eso, pero no sé tampoco si ha dirigido a un público joven, pero evocaba juventud, evocaba color. Pero claro, obviamente antes de eso hay el trabajo de definir el público objetivo también. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Querías hacer un vino para jóvenes? ¿Cómo se están vistiendo los jóvenes? ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿En qué red social están los jóvenes? A lo mejor no están, están en redes sociales. Pero a eso voy, como que en el fondo esta serie de pasos secuenciales como que tratan de ser lo más lógico posible. Y por eso les compartí como esta lógica de las capas de las matrioshkas, porque en el fondo uno trabaja uno en cosas y después pone otra. Después trabaja eso, pone otra. A su vez también hay que tener la capacidad de verlo por separado. Eso en el fondo nos da la mirada estratégica. Me quedó clarísimo, ¿no? Súper claro todo. No sé si hay más preguntas. Oscar, acá te quería solamente preguntar, porque obviamente lo que tú muestras es una metodología súper clara que como para el branding personal se puede aplicar, no digo fácilmente, porque creo que hay algunas etapas que son re difíciles, ahí lo puse en el chat. A veces lo más difícil es ese autoconocimiento, es el conocer y establecer quién uno es, qué valores persigue o qué valores respeta y qué valores no, y obviamente terminar en un propósito. Pero mi pregunta va porque obviamente esto es de personas. ¿Cómo encuentras tú que es el lograr coherencia? Porque ahí el lograr esa coherencia, esa consistencia que toma este camino largo que tú nos mostraste. ¿Cómo lo has visto? Tú que has visto experiencias y has guiado y has apoyado a personas a encontrar y definir y establecer su branding personal. Mira, voy a ocupar una frase que ocupaba mi abuela, que decía, de repente uno llegan y entraron a la casa como caballo de invierno. Llegar corriendo a tonta y a loca. Muchas veces, las empresas, y yo lo entiendo, las empresas tienen que hacer lo urgente dejando de lado lo importante. ¿Ya? En la marca pasa lo mismo. Marketing es un área de las empresas que se les saca presupuesto. Con el tema de la pandemia, ¿cuáles fueron las 2 unidades de las empresas en general donde despidieron gente? Recursos humanos, atención a público y marketing. No son relevantes para la organización. Y resulta que en el fondo el marketing, la marca es lo que te da oxígeno, es lo que te conecta con la persona que te va a hacer la transacción, que te va a comprar tu producto y servicio. Entonces yo creo que ahí está el primer elemento importante, es como darle la importancia que se merece. ¿Ya? A lo mejor yo no tengo una gran empresa,
A lo mejor yo quiero partir un trabajo de marca personal. Si quiero meterme en esto, démosle la importancia que se merece. No voy a invertir producto, o sea, no voy a invertir plata, pero sí voy a invertir tiempo. Por darte una idea. Voy a hacer Mateo en escribir esta cuestión, en contactar a esto. Algo muy importante que lo pasé muy rápido, porque, bueno, por un tema de tiempo tampoco le puedo dar mucha profundidad a algunos temas. Pero si nosotros somos capaces de crear contenido, ¿está la Claudia por ahí o no? La Claudia se fue. No la veo. ¿La ves? No, no está, parece, pero seguro va a volver en algún minuto, tiene ahí una contingencia. No voy a hablar con ella, no voy a hablar de ella, entonces. Es el caso que más conozco es no te preocupes, de aquí no va a salir. De aquí no sale. No, eso ya me lo han dicho antes. Esa es más vieja que el hilo negro. Oiga, mira, por ejemplo, cuando yo, no sé, supongamos que yo creo contenido, creo contenido, no sé, en cualquier red social, en Twitter, en Instagram, en Facebook, da lo mismo. Y yo no le respondo a la audiencia cuando me dice comentario, esa pequeña cuestión de esa interacción que no se da de vuelta mía, que tiene que ser bidireccional. En la comunicación, en las teorías de la comunicación, decimos que el éxito de la comunicación se da cuando es bidireccional, cuando yo le respondo. Oye, si al final las redes sociales es lo mismo, se aplican las mismas teorías de la comunicación, que es de la década, o sea, del siglo XX. La teoría de la comunicación no cambia. El éxito de la comunicación es la bidireccionalidad entre las dos partes. Si yo no soy capaz de darle una respuesta a mi público cuando yo subo una foto de un vino en una viña y dice, oh, qué bacán, qué vino es, yo no le respondo, se queda ahí. Tenemos que darnos el tiempo de responderle, de interactuar con nuestra audiencia, o si no, tarde o temprano la vamos a perder. Si soy periodista, por ejemplo, pasa lo mismo. Si yo soy periodista e interactúo en las redes sociales, ¿qué pasa? ¿Se han dado cuenta en estas redes gigantes sociales? O sea, por ejemplo, no sé. A ver, yo, no sé si un buen ejemplo, pero por ejemplo, yo sigo a los futbolistas. Y los futbolistas, pues son los futbolistas, uno dice siempre ocupados, pero sabéis que igual se dan el tiempo de responder, a lo mejor no a mí, pero uno ve que de repente interactúan con algunas personas. Bueno, no creo que alguna de ustedes, bueno, y si lo tiene, genial, pero no creo si alguna de ustedes tiene una audiencia tan grande como, no sé, Arturo Vidal, por ejemplo, Alexis Sánchez. Ojalá tuviésemos ese nivel de audiencia, pero yo creo que sí podemos satisfacer a nuestra audiencia y eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Si al final esto es una red, son nodos que uno va construyendo y en virtud de eso, en el fondo, en la medida en que yo soy capaz de responderle a mi audiencia, voy a tener esa audiencia contenta y a lo mejor esa persona que le respondí después me va a comprar un vino, después me va a comprar una charla, después me va a comprar un libro, no sé, o me va a comprar mi producto o servicio. Tenemos que verlo desde un punto de vista sistémico. Entonces esto es como dar para recibir. Muchas gracias, Oscar. No sé si hay más preguntas. Sí, yo tengo otra pregunta. A ver, la tengo un poco desordenadita en la cabeza, pero vamos que la bajo. Ya. Por ahí en la charla mencionaste, pero muy rápido, el tema de las emociones. Ya. Cuando he tenido la posibilidad de ver publicidad, comerciales de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, me llama la atención y me gusta mucho la forma en que comunican, por ejemplo, la venta de un celular. Es decir, te muestran el celular y no necesariamente te hablan de la capacidad o la tecnología de este celular, sino más bien dónde tú puedes llegar con este celular. Las fotografías que puedes llegar a tomar y te muestran los paisajes, en el fondo te hablan, te inyectan emoción a través de una venta. El método que nos enseñas ahora, que me parece fabuloso, la pregunta es, te dije que estaba un poco desordenada, la pregunta es, ¿dónde crees tú que debiésemos asociar valor-emoción a esta herramienta que me estáis enseñando? Es decir, cuando yo con mi Instagram, por ejemplo, quiero empezar a promocionar más mi contenido y ahí hice toda la vuelta carnero, y ahí hice todo el Kekikodoku, ya hice toda esa vuelta carnero. ¿Y dónde crees tú que yo debo ahí insertar valor emoción? En el primer paso,
de todas maneras, porque si estás tratando de promover una emoción que no es coherente contigo como persona, estáis mal. Por ejemplo, imaginemos que quiero construir un storytelling de un vino, algo así como Conchitoro, ¿ya? Y creo una historia relacionada a una pérdida o un amor imposible, ¿ya? Esa es nuestra emoción. Un amor imposible es como de nostalgia, como de acongoja. Y yo soy una persona alegre, soy una persona jovial. Es difícil hacer conversar un storytelling nostálgico con las características de una persona jovial. Ahí hay una inconsistencia. Sí, claro. Entonces, por eso te digo, todo parte en el autoconocimiento. Antes de pensar en cualquier historia, en cualquier cuestión, todo lo que tú construyas tiene que ser coherente contigo como persona. Y a partir de eso construyes tu marca personal o tu marca comercial. De hecho, no sé si se han fijado que de repente muchas empresas que son familiares, de repente hay hijos que no están ni ahí con el negocio. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Se pierden, que hacen otras cosas. Que no le pegan al mundo empresarial o no le gustan el mundo de los... Por ejemplo, yo tengo un tío que tiene una empresa de fumigaciones, él es agrónomo. Y ninguno de sus hijos le salió... De sus 3 hijos, yo creo que va a seguir el negocio. Una hija ingeniera comercial, le gustan los negocios. El otro, computín, le gusta el computador, la informática. El otro, asociado al mundo de la banca. Y ha tratado de meterlo y todo. Y ninguno de ellos tiene como su propósito de vida, volviendo a lo que nos decía la Carolina, para vincular más o menos algunos de sus comentarios, de sus valores, lo que sigue el producto o servicio comercial. Entonces eso es muy importante, porque al final esto te produce... Y al final no puedes construir cada uno de estos pasos. Nuevamente, la metáfora de las muñecas. Tenéis que ir a la muñeca más chica, porque si la muñeca más chica está mal, de ahí va adelante todo lo que va a estar hecho va a estar mal. Es como un ejercicio matemático. ¿Se acuerdan de las ecuaciones o no? Cuando uno se equivocaba al principio y todo el ejercicio matemático estaba malo, acá es lo mismo. Hay que ser sumamente ordenado con el tema. Y por eso yo me atrevería a decir, Bárbara, que esta cuestión parte en el primer punto. Siempre hay que ponerle, pero harto énfasis en esta parte del iceberg que no vemos. Gracias, Oscar. Oscar, yo tenía una pregunta, por lo que decías que igual, claro, o sea, las bases son muy importantes porque de ahí se construye todo. Hay un punto, el segundo punto de las bases, que es el quién, que es el público objetivo, que encuentro que es muy difícil de repente saber definirlo. O sea, en ciertos casos es muy evidente y muy restringido, pero en otros casos es bien amplio. De repente puede haber un público objetivo que tú ni siquiera lo pensaste. Entonces, ¿qué herramientas tengo como para definirlo mejor? Ya. Yo creo que la clave es la microsegmentación o el micronicho, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, y esto también está con la definición un poco de lo que vendemos, está como muy de la mano. Sigamos, por ejemplo, con el tema de los vinos para jóvenes, ¿ya? A lo mejor un nicho son los vinos para jóvenes. A lo mejor un micro nicho es los vinos para mujeres jóvenes y está más acotado. Acotémoslo más. A lo mejor es el vino para las mujeres de 30 a 35 años jóvenes. ¿Cuánto vale un vino? Pucha, a ver, vale 20 lucas. ¿Qué ingreso tendrá esa persona? Una persona que gana 500 lucas compra un vino de 20 lucas. Y ahí uno tiene que empezar a hacer esos ejercicios, que muchas veces son intuitivos. Pero en el fondo, cuando uno hace como este trabajo de hormiga, te ayuda a resolver la definición de tu público, ¿bien? Y hay 2 características básicas, Claire, que lo decía adelante, que es el tema demográfico, que son las características duras, que son las que le acabo de decir, pero por otro lado está lo psicográfico, que está relacionado con lo demográfico.
¿Qué están pensando, por ejemplo, hoy día las personas de 30, las mujeres de 35 años? Está pensando en, no sé, soltera. Gastarse el 10%. Claro, claro. Sí, es sumamente importante. ¿En qué está gastando el 10% de esas personas? ¿Cachai? O no sé, esa persona que tiene hijos, ¿está pensando en viajar? ¿Viajar con los hijos al sudeste asiático, por ejemplo? No, bueno, no aplica para pandemia, pero por darles un ejemplo. No, los que van a recorrer el mundo son los solteros. Con hijos es difícil irse a recorrer el mundo. Entonces de repente uno tiene que empezar a hacerse como todas esas preguntas y ir construyendo este avatar o este cliente ideal. O el otro ejercicio que sirve, Claire, es por ejemplo cuando tú te dicen ¿cuál es tu cliente ideal? Imagínatelo. ¿Cuáles son tus 3 mejores clientes de acuerdo al producto que tú vendí? Algo en común tienen. Si no es la edad, es lo que está detrás de ello. Y no es un trabajo que uno haga día a día, porque uno está metido en lo urgente más que en lo importante. Y esta cuestión es sumamente importante. Poder definir cuál es tu cliente, imagínate. Mira, hoy día, por ejemplo, cuando tú haces campañas pagadas por Facebook, ¿ya? Tú defines el público al cual te vas a dirigir. Entonces, por ejemplo, si yo vendo, no sé, arriendo de juegos infantiles para cumpleaños, está seleccionado principalmente a las mujeres. Oye, porque, digamos, ¿quién toma esas decisiones? Disculpen, no quiero que se sientan ofendidas por esto, pero ¿quién toma esas decisiones del cumpleaños de los niños? ¿Ah? No. En mi caso yo soy padre y la he tomado, pero soy una excepción a la regla. No, pero a eso voy, o sea, en cómo construyo paso a paso la segmentación, es decir, la lupa, para eso, y Facebook, por ejemplo, te pide una serie de cuestiones en las cuales tú configuráis y llegáis como al público, al micro nicho que tú quieres. Oye, ¿cuántas veces ustedes nos han encontrado en redes sociales con cosas como, oye, ¿cómo supo? ¿Cómo supo que yo estaba buscando esto, que yo quería esto? Bueno, es terrible, de repente uno piensa que lo están escuchando, pero a veces uno no lo está escuchando. Uno en la mañana quizás buscó algún producto o servicio en Google y después te metía a una revista y te aparece la publicidad por el lado. ¿Se han dado cuenta, no? O lo que pasa cuando uno buscaba vuelos, te bombardeaban para siempre con los vuelos hasta que lo compraras. Entonces, hay distintos tipos de herramientas que hoy día se utiliza el marketing digital para poder segmentar. Y volviendo a tu pregunta, Claire, yo creo que uno tiene que darse el trabajo de hormiga para poder definir el producto o servicio. Me puedo preguntar, oye, ¿cuáles son mis mejores clientes? Y a ver, ¿qué tienen en común? Y mucho también es deducción, para serte bien franco, es deducción. Es difícil saber cuánto gana claro. Uno no le va a preguntar a un cliente, oye, ¿cuánto gana ahí? Pero uno puede saber porque uno sabe dónde vive esa persona, sabe qué consume. Cuando llegó y te compró, lo viste con la no sé, pues con la Louis Vuitton, o lo viste bajándose del Volvo, o por el contrario, no sé, lo viste que en el fondo es más sencilla y que se bajó en un sedán. Por decir, te estoy dando algunos ejemplos. Lamentablemente, todo comunica y tenemos que ser capaces de leer esas pequeñas cosas. Lo que pasa es que de repente no tenemos como la práctica para poder hacer estas lecturas, pero con una metodología y centrándonos en eso, yo creo que el consumidor es sumamente importante. No más importante que se conozcan ustedes mismos, pero por eso está en segundo lugar. Y después, al segmentar... Perdón, Dale, perdón, Caro. Al segmentar tanto, no hay el riesgo de perder un cierto público, que sería también un público adecuado a tu producto. Sí, pero lamentablemente uno tiene que tomar decisiones, porque cuando llegamos a un público muy amplio, estamos disparando a la bandada. Ya. Tenemos que tener la capacidad de segmentar. A lo mejor, y esto también es parte como de una segunda como derivada, por así decirlo, es que a lo mejor tú no tenías un solo producto, vos tenés 2 productos diferentes que van a distintas personas. Y de repente uno lo opera todo dentro del mismo saco. Y no, ese producto lo compra otro tipo de persona.
y ese producto va orientado a otra persona, y lo mismo pasa con los servicios. Perfecto. Oscar, yo veía la disyuntiva entre el cliente, el público objetivo ideal y el público objetivo real. O sea, porque tú me he pasado en la viña. Yo me quiero posicionar como premium, pero mi precio promedio es de reserva. Entonces, ¿cómo cambio la brecha? ¿Cachai? Porque uno a veces, cuando dicen describa su público objetivo, y tú dices, bueno, ese es súper de lujo, que tiene ABC1, que gusta del placer, ejecutivo joven, que recorre el mundo, pero ves quién te está comprando y el 3x1 en supermercado, ¿cachai? Entonces, ¿cómo llegáis a hacer ese match de... Mira, no soy experto en el tema de los vinos, ¿ya? Lo dije desde un comienzo. Ustedes saben mucho más que yo. Aún así, hay una herramienta que se ocupa bastante en marketing, que es el estudio de la competencia. Muchas veces no hay que inventar la rueda. A lo mejor tu competencia está comunicando la cuestión el después. Tenéis que ver qué está haciendo esa competencia, cómo se está comunicando, cómo está llegando a las personas, con qué tipo de etiqueta está haciendo, qué tipo de comunicación está haciendo. Esa cuestión tiene un nombre, ¿no? Benchmarking se llama. Benchmarking. O algunos hablan del benchmarking, que es el estudio de mis competidores. ¿Ya? Que eso también es sumamente importante. Yo creo que en sus categorías, sea cual sea el producto o servicio, incluso dentro del posicionamiento de su cabeza, hay uno que está en primer lugar. Y pucha, me encantaría ser como esa viña. O me encantaría ser como esa persona que es periodista igual que yo y está posicionada. Entonces, investiguemos qué hace, cómo lo hace. Eso sirve bastante, ¿ya? Carolina, aquí no hay una fórmula mágica, ¿ya? Pero esa herramienta sirve bastante para ver cómo poder comunicar, ¿ya? Y cómo poder conectarse con las audiencias. Y claro, tú decís de qué manera puedo posicionar un producto. Quiero vender más caro un producto, ¿cierto? Posicionarlo en otra categoría. Eso me estaba diciendo Carolina. Entonces, ya. ¿Qué otros productos están en la otra categoría? ¿Y por qué están ahí? Como que uno de repente, claro, no se hace la pregunta, ¿por qué están ahí? ¿Qué marketing ocupan? ¿Cómo llegó ese producto a estar en esa categoría? ¿Ya? O tengo también yo los valores de diferenciación para llegar a ella, porque quizás el resultado de ese análisis no es tu público objetivo, o no es quien te va a comprar, ¿cachai? Asume que tú tienes que desarrollar más para esta masa que te está comprando hoy y que ya lo tienes fidelizado y puedes ampliar. A eso, yo lo que decía es que existe esa disyuntiva. Muchas veces cuando uno define el grupo objetivo es yo quiero uno, que es el ideal, y yo tengo uno. ¿Cachai? Entonces, esa es como, yo creo que lo da también lo que tú decías, el análisis primero, de la esencia y la realidad de lo que soy, a dónde voy, que los valores, y no, si soy outdoor, no voy a llegar al público ejecutivo. Sí. Mira, yo estoy viendo una serie en Netflix que se llama Narcos México. No es el mejor ejemplo, pero se lo voy a comentar. Se trata sobre el cartel de Sinaloa en México, que fue todo un cartel que se armó. Y a mí me gustan bastante estas películas, pero eso es todo un cartel que se armó y un negocio detrás. Y ellos vendían principalmente marihuana, sembraban marihuana en el desierto. ¿Ya? Ese era su producto. Y decidieron hacer un cambio y se olvidaron de la marihuana. Hicieron trato con el cartel de Colombia, donde está el... ¿Cómo se llama este? El más conocido de Colombia, de los narcos. Bueno, con el cartel de Cali y el cartel de Medellín, para distribuir cocaína, no marihuana, cocaína. Se cambiaron de producto. Bueno, es el mejor ejemplo, pero es que me acordé, es una serie que estoy viendo. Entonces, ¿qué pasó? Como dice Carolina, el público ideal, ellos querían el público de cocaína y no y migrar del de marihuana, y se olvidaron el que le estaba yendo bien, y de repente uno deja lo que está yendo bien y se te va todo el negocio a las pailas. Entonces eso también uno tiene que tener ojo. ¿Cómo diferenciáis la balanza? ¿Cómo te diferencias tus productos? Acuérdate, a lo mejor... Mira, yo me he
dado cuenta algo en vino, y insisto, conozco poco de vino. Tengo un conocido que tiene unas viñas, no me acuerdo el tipo de vino, pero una cepa nueva, y en el fondo el mismo producto le cambió las etiquetas, pero es el mismo producto, ¿ya? Es el mismo producto, y como con esa etiqueta llegó otro nicho, con otro storytelling llegó otro nicho. También son cosas que pueden hacer, son formas de conectarse con la audiencia. Ahora, obvio, hay un tema ético detrás, y me imagino que también su rubro debe tener manuales, normas éticas que seguir frente al tema, así como todas las industrias. Bueno, que los cumplan o no es otro tema, pero a lo que voy es que hay distintos tipos de estrategia para poder llegar. No hay un camino único. No hay un camino único. Y como que dice, de repente hay que, como les mostraba la imagen, hay que pensar fuera de la caja. Hay que pensar fuera de la caja. A lo mejor son dos productos diferentes. A lo mejor, Carolina, no tenéis que dejar ese producto con ese público que ya tenéis en el fondo fidelizado. A lo mejor podéis probar un producto similar o igual, con otro storytelling, con otra caja, con otra estrategia, con otra comunicación, y podéis llegar a conquistar otro público. Pero sin dejar esa vaca lechera que ya te podía ordeñar. Ese es mi consejo, Carolina. No sé si hay más preguntas. Sí, muchas gracias, chicas. ¿Alguna más tiene más preguntas? Si no, obviamente hay Oscar, que desde un tiempo un poco acotado y una persona ocupada. No dimos todo tu currículum para que se hicieran una idea de lo ocupado que eres, pero obviamente, Oscar, te podemos dejar libre, pero si las chicas tienen preguntas, denle nomás, ojo, no, hoy es la oportunidad, y obviamente esto es para largo. Uno se queda pensando, reflexionando, y si lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Hay tarea para la casa. Todas las charlas han sido con tarea para la casa. Esta no está libre de eso. O sea, si alguien tiene alguna pregunta, hágala. Te comparto lo que dices, que en el fondo el mejor momento lo tiene uno calentito de ahora, así que ahí la Carolina ha hecho como 3 preguntas ya. No, pero bien. Bien. No sé si, quedó claro, quedó alguna consulta con respecto a algún concepto, o en el fondo algún concepto que cuesta como bajarlo, que crean ustedes. Un comentario, Oscar, muchas gracias por el tema. Creo que es interesante desde el punto de vista que te permite ordenar un poquito las ideas en la cabeza, porque creo que uno instintivamente tiene hartas cosas dando vueltas siempre, y es bueno, como decían por ahí, bajarlas. Así que te agradezco mucho la charla ahí, tengo todo anotadito, y me despido, aprovecho para no irme así como arrancando, que estén súper bien, que tengo que conectarme a otra cosa. Chao. Chao, Paula. Chicas, antes de irse, por supuesto, chico Oscar, antes de irse tomemos la foto, porque si no vamos a salir 3, no es la idea. Y están todas tan lindas, se ven todas tan bonitas. Oscar, tú también estás lindo. Claudia ya te lo dijo directamente. Te había visto, sí, Me da risa, Claudia te dijo que estabas lindo y se fue. Así como, Bueno, chicas, vamos a la foto, demos un segundo. Ahí Lorenita se está sumando, para que si quiere salir en la foto, Lorena y el resto abran la cámara. Las que no hay problema. De negro se ven elegantes, se ven clásicas, que diría la charla anterior. Súper. La que tenga copa, sin copa, y cada una lo ve. Yo les voy diciendo cuántas voy tomando y estamos. Ahí suenan, ¿ve cómo suena la cámara? Ahí está, 3 fotos. Chicas, chicos, muchísimas gracias. Bárbara, ¿hace el cierre? La Bárbara ahí se pega su cierre. Perdón, Bárbara. Sí, es que prefiero cerrar yo antes que tú, en realidad. Oye, bueno, desde ya, o sea, prefiero cerrar yo primero, a eso me refiero, para que tú cierres finalmente. Tú primero, por favor, adelante. Y no, por el tema de en realidad, para despedirme. Bueno, fue un agrado haberle presentado esto. De repente un tema que uno ve bien desde lejos, bien complejo. Pero yo creo que de repente es importante empezar a ver estos temas que muchas veces habitan en el mundo ni siquiera habitan ni lo urgente ni lo importante. No habitan en ninguno de los dos mundos. Y lo que quería mostrar hoy día es que en el fondo estas temáticas son sumamente importantes para sus negocios y en el fondo para ustedes profesionalmente, ¿ya?
eso es muy importante, considérenlo, échenle una mirada a los contenidos, yo se los voy a mandar para que ustedes los puedan compartir. Si tienen alguna duda, consulta, dentro de la misma presentación está mi número de teléfono, está mi mail, ¿bien? Y bueno, ya les dije mi nombre, me pueden buscar en LinkedIn, donde no tengo mucho movimiento en realidad. Casa de Herrero, Cuchillo, Palo. No he trabajado mi marca personal en realidad. Lo que pasa es que yo lo veo desde un punto de vista académico en realidad, más que de mostrarse, en fin. Pero bueno, quizás si tuviera una empresa propiamente tal que vendiera algún producto o algún servicio, lo haría. Bueno, aún así, bueno, yo hago asesoría, hago consultoría, hago workshop con respecto a estos temas, así que bueno, cualquier duda, consulta que tengan ustedes, ya tienen mis canales de comunicación. ¿Bien? Bien. Eso, ahora sí te doy el paso, Bárbara. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Muchas gracias. Bueno, Oscar, nosotros te devolvemos ahora esas gracias. La verdad es que, como bien dijo Fernanda, en cada una de las charlas nos vamos con tareas y aquí no es la excepción. Aquí tenemos más tareas y lo interesante es que con nuestra comisión, que es la de Recursos Humanos y Financiamiento, hemos establecido este ciclo estratégico de tal manera de generar una especie de mapa de la primera charla, que fue el manejo del cambio, la segunda, coaching de imagen, y ahora esta, branding personal. La idea es un poco partir de lo macro a lo micro y dejarlas invitadas a todas para el próximo miércoles 19, que tenemos la última charla de este ciclo que se finaliza, la cual estamos tan entusiasmadas como comisión de poder hacer cosas para y con nosotras, con la asociación, que eso es muy bonito en tiempos de pandemia. Miércoles 19, la última charla del ciclo es claves de un currículum atractivo en la era de lo digital. Es decir, llegó el momento, chicas, de aplicar todo lo que aprendimos y reflexionamos en charlas anteriores, llevarlo al currículum. Vamos a enviar obviamente la información correspondiente con fecha, horario para que se inscriban, agradecer la participación, agradecer, como bien dijo Fernanda al inicio, la confianza que han depositado en nosotras, en este trabajo que hemos hecho con la comisión. Y para cerrar, obviamente, mi frase de todas las charlas, que siempre trato de buscar una frase precisa, concisa, que resuma todo lo que se vio. Y bueno, justamente esta frase, sin querer, queriendo, tiene que ver un poco con eso del autoconocimiento y con el tema del posicionamiento. Y dice así: sin huella emocional no hay personal branding. Déjate ver tal como eres. Esa frase es de un grande también, me imagino que Oscar lo debe conocer, de Gilliam Recolons. No sé si lo estoy pronunciando bien. Eso para finalizar, mis estimadas, un gran abrazo, nos vemos el próximo miércoles, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, Oscar, que tengan buenas noches, bendiciones, descansen y estamos hablando. Chao, chao, chicas. Muchas gracias. Gracias a todas. Chao, gracias a todas. Chao, un besito. Un abrazo a todos. Cariños a todas.